De entrada yo felicito la idea de colocar desde las organizaciones ciudadanas en la panza del Congreso de Chihuahua, vamos a decirlo así, este proyecto, y que también veamos en el conjunto de las fuerzas políticas que tienen presencia en la legislatura local, pues el compromiso de avalar, de asumir esta iniciativa, toda vez que también nos enfrentamos a los requisitos que hacen prácticamente nugatorio una de las formas más importantes de darle terminación a la iniciativa ciudadana, que es obligar a que se discutan, a que se revisen y luego se aprueben. Hoy las iniciativas preferentes que hemos logrado colocar en el Congreso Federal pues son las del Ejecutivo Federal, las del Presidente de la República. Yo creo que también deben de tener un mecanismo de preferencia en términos legislativos, sobre todo por venir apoyados por miles de ciudadanos, las iniciativas que se presenten desde la perspectiva efectivamente ciudadana. Entonces me parece que también este es algo en lo que tenemos que avanzar. Lo decía muy bien Ricardo Sepúlveda cuando recordaba el carácter pionero de Chihuahua en colocar dentro de su constitución local las figuras de la participación ciudadana o de la llamada democracia participativa. Y qué bueno que sea él quien lo recuerde, y yo de ahí tome mi primer comentario, pues porque a mí me tocó dictaminar esa reforma constitucional como uno de los miembros de esta legislatura, que en realidad fue una legislatura casi constituyente en Chihuahua, hay que decirlo así. De 202 artículos que tiene la Constitución del Estado, reformamos 109. Prácticamente hicimos una nueva Constitución. Digo, no le llamamos nueva porque mantuvimos la tradicional separación de poderes, la tradición clásica de la división de poderes, pero ahí fue en donde en un capítulo muy importante tuvieron presencia por primera vez, incluso antes del alzamiento zapatista en 1994, un capítulo específico de derechos de los pueblos indígenas, con el reconocimiento constitucional local de su derecho a decidir formas de elección de sus autoridades, etc. Lo que después fue reforma constitucional en 2001 en el Congreso Federal. También en 1992 la Constitución de Chihuahua incorporó varias de las figuras de la democracia participativa, a saber, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular. En esa primera etapa faltó la revocación del mandato, una figura a la que siempre se le tiene miedo desde la clase política. Ningún poder se autolimita a sí mismo, ningún monopolio quiere abrirse inmediatamente al escrutinio de la competencia. Lamentablemente, en esa primera época también fue un déficit, aunque se reparó. De entonces a la fecha, pues el gran déficit es una ley de participación ciudadana que concrete en el campo de la realidad el nuevo concepto de gobierno democrático. ¿Cuál es el auténticamente gobierno democrático hoy? Pues no solo es el que surge de la voluntad mayoritaria del voto popular. El gobierno democrático es aquel que gobierna con la sociedad y no para la sociedad. No es el que está dictándole a la sociedad qué hacer, cómo tiene que comportarse o cómo tiene que decir o hacer las cosas que están en su ámbito directo o en su interés. El gobierno democrático es aquel que gobierna con la sociedad y que no solo consulta a la sociedad,
sino que se le hace caso en lo que la sociedad dice. Porque efectivamente hemos abusado de mecanismos de consulta o de los llamados consejos de participación ciudadana, pues más bien ya como mecanismos legitimadores de decisiones previamente tomadas. En realidad, se requiere de un concepto que es el de contar con mecanismos, procedimientos, sanciones para que la participación ciudadana impere en la toma de decisiones. Eso significa, en términos reales, una ley de participación ciudadana. Gobernar con la sociedad. Y gobernar con la sociedad parte de un principio fundamental, no solo de reconocimiento al pluralismo, sino de legitimidad y legitimación constante, que es compartir el poder. Y compartir el poder significa aceptar un proyecto como el que aquí se ha presentado con sus grandes rasgos. Yo por eso celebro que nuevamente sean esfuerzos chihuahuenses los que provoquen, se adelanten en algunos conceptos, así como hay un principio de máxima publicidad en materia de acceso a la información, que haya un principio constitucional de máxima participación ciudadana, pues es una verdadera noción del gobierno que trabaja con la sociedad y no para la sociedad. Nos hemos quedado, cuando hablamos de rendición de cuentas, en acceso a la información. Y yo creo que este está siendo el gran error. Y puede ser también el gran señuelo con el que varios se dejen engañar. Nos hemos quedado en el acceso a la información pública. Y si bien es cierto que avanzamos, no como quisiéramos, nos damos cuenta que incluso este valor del que tanto nos enorgullecemos y que nos preciamos de avance, tiene en distintas entidades federativas parámetros diferentes, avances distintos, niveles de crecimiento distintos, y hay estados con grandes zonas de opacidad todavía, de complicidad. ¿Por qué? Porque los principales responsables de este valor fundamental de la rendición de cuentas no han contado en su nombramiento con mecanismos auténticos de elección, ni han incorporado la opinión y la decisión de la participación ciudadana. Vemos organismos de acceso a la información en los estados ceñidos a los gobernadores. Por supuesto que es el caso de Chihuahua, en materia de acceso a la información pública gubernamental, pues porque queda con criterios estrictamente político-partidistas. Pues sí se abre un mecanismo de convocatoria abierta, sin requisitos reales y sobre todo sin métodos de evaluación, de certificación de esas candidaturas, y luego de proceso transparente que nos digan qué se evaluó o por qué salió fulanito de tal y no el otro. Por cierto, abro un paréntesis, pues es el gran engaño, o diría más amable para no anticiparme la descalificación, pues es el gran error estructural en materia de la propuesta de Enrique Peña Nieto sobre el IFAI, una estratagema de vendernos una autonomía constitucional en la que el presidente de la República quiere seguir proponiendo a los procuradores del derecho de acceso a la información ciudadana, con un mecanismo de no objeción que es de las peores formas de participación del Congreso en decisiones. Pues en todo caso la ratificación o la elección entre ternas o un concurso que solo le corresponda al Congreso. El gran error de esa iniciativa es mantener en la esfera del Ejecutivo el nombramiento, la propuesta de nombramientos del IFAI, y creer que con la no objeción está resuelto el problema, porque la no objeción pues la deja de aplicar el Congreso y opera la afirmativa ficta. Por eso tienen concentrado la discusión de esta reforma constitucional en una comisión que se llama de anticorrupción. Han relegado el título de participación ciudadana a segundo lugar. Ya también ese es un dato muy ominoso, muy desesperanzador. Resulta que alguien habló de la anticorrupción en México
y el Congreso inmediatamente rediseña sus comisiones y toma de un discurso el nombre de una de ellas. Una pena brutal. Las comisiones se erigen en función de sus contrapartes orgánicas en la Administración Pública Federal. Aún no hay una Comisión Nacional de Anticorrupción, pero ya en el Congreso se hizo a la voluntad de Peña Nieto. Ya hay una Comisión Anticorrupción. Pues ese presidencialismo es atroz, pero no me quedo en el título. Digo, el principal defecto de eso, por eso lo tienen concentrado en estas comisiones. Nosotros estamos reclamando que ese trámite legislativo tiene que estar en la esfera de la Comisión de Gobernación, donde han estado prácticamente todas las iniciativas de esta materia. Bueno, de ahí que me parezca que la de Chihuahua sea no solamente una propuesta, pues ahora sí integral, porque lo es integral, sino clave para entender el concepto de rendición de cuentas. No hay rendición de cuentas sin participación efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones. ¿A qué le dan seguimiento? ¿O cómo se puede evaluar de lo que no se ha participado en configurar como política pública, como programa? Pero también, no solo el carácter integral, el carácter oportuno, porque la iniciativa de los chihuahuenses en aval de la red de rendición de cuentas es también una crítica implícita a lo que hicimos en reforma política. Estos umbrales para dar cauce al plebiscito, al referéndum, a la iniciativa ciudadana, pues hace de entrada nugatorios el ejercicio de estos derechos. Pues casi van a optar, en lugar de ser iniciativa ciudadana, pues constituirse en partido político, ¿no? Pues casi. En realidad, la iniciativa de Chihuahua es una crítica implícita a la recién reforma política en umbrales para poder acreditar en proporción de votantes un trámite de esta naturaleza. Pues yo felicito el esfuerzo que se está realizando aquí. Yo convoco a los legisladores de Chihuahua, de todos los partidos, a que abracen con auténtico compromiso ciudadano un proyecto de tan amplio consenso social y de tanta experiencia de quienes realmente están en muchos de los ámbitos, preocupaciones y problemas sociales que aquejan a Chihuahua, y que desde esa experiencia recogen la propuesta de cómo integrarse de mejor manera en el gobierno democrático. Acabamos de presentar la semana pasada una iniciativa para fortalecer al cine nacional. Lo hicimos senadores del PAN, del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano, del PRI, hasta del Verde. Y fue una iniciativa plural, grupo plural de senadores. Nos hemos puesto de acuerdo para apoyar al cine nacional. Ojalá que los legisladores de Chihuahua, de todos los partidos, se pusieran de acuerdo para apoyar, para recoger primero todos, discutir y aprobar un esfuerzo de esta naturaleza. Colocaríamos de nuevo a Chihuahua no solamente como referente, sino como la punta de lanza que Chihuahua ha sido en muchas épocas de la historia nacional, vanguardia de la democratización mexicana, estado grande no solo territorialmente, sino por su gente, de lo que hoy aquí se da una muestra, aunque a veces los de Guerrero se sientan o los del Distrito Federal. Muchas gracias.